¿Qué dice? Muy buenos días en 10:00, casi 4. Hay mucha gente con mucha bronca y yo diría que de todas maneras lo que más se junta es la palabra incertidumbre, ¿no es así? Una enorme incertidumbre que por supuesto alcanza el mundo analítico, periodístico. En Chile nadie se la vio venir y en Bolivia tampoco. ¿Cómo no hablar entonces de esa palabra? En Chile se suponía estar ante una de las sociedades más controladas y adormecidas del mundo, como se prefiera, el mejor alumno neoliberal de la región, y resultó lo que asombra a todos, al margen de cómo concluya institucionalmente, digamos, en la práctica, su estallido social. Y en Bolivia al revés, se presumía que al fin, y gracias a un líder indígena excepcional, capaz de resultados económicos con sentido igualitarista que asombraron al orbe, estaba latente, como que no, pero mínimamente controlado, un enfrentamiento étnico de siglos, en función de esos resultados de la economía, de ese emparejamiento social, todo lo contrario. Y así de corrido Lula fue proscripto y preso tras haber sacado de la pobreza a 40 millones de brasileños para ahora volver a disputar poder de construcción política mientras gobierna un fascista de mercado. Y en Ecuador, apenas para seguir tomando los acontecimientos más recientes, unas bases le marcaron la cancha a un traidor y en parte debió retroceder, presumiendo, insistiendo, mejor dicho, una altísima incertidumbre en todos, sobre tanto aspecto que redundaba en lo que parecía robustez de proyectos, de concreciones, de posibilidades. Sin embargo, y más allá de los matices de cada lugar, hay la certeza de siempre, por lo menos una. Y es que los poderes oligárquicos jamás, nunca jamás, terminarán de aceptar cambios profundos en su estructura de dominación. Bolivia es una expresión salvaje de esa certeza, porque además anida en la antropología de un racismo violentísimo. Evo, un indio encabezando la transformación económica progresista más impresionante en la historia de ese país, tenía que ser el límite. Claro, esto se afirma con el diario del lunes, por aquello de que no se previó la amenaza grave, muy grave, contra su revolución integradora. Es decir, porque es un indio y porque Bolivia es un paraíso de reservas estratégicas, no había que dormirse. Al primer flanco ofrecido, en su caso, debate que no tiene mucho sentido ahora porque parece haber manejado con exceso de confianza las variables institucionales o la magnitud del enemigo, habrían de cobrárselas. Pero hay otros casos, entre innúmeros, y como la propia Argentina, vamos, demostrativos de que las castas del verdadero poder acaban no admitiendo siquiera un reparto apenas más equilibrado en la distribución material. ¿O acaso el primer y segundo peronismo fueron revolucionarios en la acepción clásica de variante anticapitalista? Lo fue el kirchnerismo, o Lula y Dilma, o Correa, o Lugo. Lo era el hondureño Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento, comillas, blando en 2009 inauguró lo que el revanchismo atroz corona con el golpe en Bolivia. En una magnífica contratapa ayer en Página, el medio escrito ya tradicional, en el sentido de seguir teniendo un plus analítico cotidiano y que por eso es cita recurrente en esta columna, en este editorial, el colega Eduardo Febro relata la parte sustantiva a efectos de hoy de la historia circular de nuestra región, con una carga emotiva que
jamás pierde precisión, no siempre se logra esa mixtura. América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero, con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio, no la patria original. El destino de golpes y destierros de 6 presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que esas castas oligárquicas de América Latina están dispuestas a activar. Y para concluir, no es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia, sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar. Una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, y en la justicia, y en los militares. En cada caso, se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas, con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos 6 expresidentes, Zelaya, Lugo, Lula y Dilma, Correa, ahora Evo, sin importar, agregó, las alternativas de golpe parlamentario, cárcel, proscripción, destierro, etc., ninguno ha sido un dictador o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentenció la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles, ninguno. Llegaron para abrir el juego político, social, económico en países cautivos de una casta explotadora, y no para llenar cárceles o cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la oscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas una vez más en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del siglo XX, como lo es ahora de los golpes cívico-militares que promueve desde el inicio del siglo XXI. Entre nosotros, en Argentina, el brazo militar desapareció por la guerra de Malvinas y por la ejemplaridad mundial de haber juzgado y condenado a los genocidas, que sembró y mucho para entender por qué, incluso en lo que sucede en Chile, y hasta en la misma Bolivia en un sentido, como poco antes en Ecuador y hasta en Brasil, los militares guardan cínicas formas de respeto a la institucionalidad civil. No aparecen expuestos. Saben que en caso contrario puede esperarles más tarde o más temprano un desfile tribunalicio y efectivo mayor que el de la historia. Pero, para seguir entre nosotros, el entusiasmo, las expectativas populares abiertos por el inminente gobierno de los Fernández, bueno, no deberían perder de vista que podrá no haber ni tan solo ese cliché de la luna de miel que gozan los primeros tiempos administrativos de un gobierno. La casta argentina del poder económico tiene medios de comunicación potentes, constitutivos del poder a secas, y con ánimo de revancha, tras la derrota electoral que disfrazaron de victoria digna o empate técnico. Y no van a dar respiro. La deuda monstruosa que deja Macri no posee contrapartida de circunstancias internacionales favorables. Se le debe a acreedores privados, pero también a la sede financiera de Washington. Las corporaciones locales y extranjeras no demorarán en reaccionar ante la primera de cambio que les meta mano en el bolsillo para financiar por lo menos la emergencia. Si no es a corto, será a mediano plazo. Y la única respuesta
por muy consignista que siempre suene este tipo de frases, será movilización popular sustentada en liderazgo y anclada en aquello de la batalla cultural, comunicativa, que especifique y muy bien la causa y el destino de tomar tales y cuales medidas. En una etapa inicial, aquí son probables las ilusiones de que las castas dominantes pueden ser comprensivas. Desdoblamiento cepocambiario, congelamiento de tarifas, aumento de impuestos a los sectores concentrados, emisión monetaria, políticas proactivas para estimular el consumo, su ruta. No tienen o no tendrían espacio político para salir de entrada con los tapones de punta. Más lo inexorable de que lo pomposamente denominado macrismo estará en desbande, sin conducción a la vista salvo por el refugio de la ciudad de Buenos Aires, y con seguras recorridas judiciales de sus republicanistas, de lo cual da testimonio, acaba de darlo, el intento perverso de mandar a los arrepentidos anti-K a Inodoro Pi, porque si continúan en esfera del Ejecutivo, se descubrirá cómo fue que se arrepintieron. Muy bien, no durará demasiado y lo que no se va, lo que Macri representó y representa, tirará con todo lo que tiene ante el primer traspié o convicción tibiamente transmitida. Es así que es una certeza principal, alejada de cualquier incertidumbre. Postdata. En medio de la cacería política y racista desatada en Bolivia, así dijo, cacería, uno de los ministros instalados, junto con la de Comunicaciones, el gobierno de Macri, los radicales que ya no conservan ni un mínimo vestigio de vergüenza, los operadores disfrazados de periodistas, se dedican a cuestionar el concepto de golpe de Estado y a hablar del Evo fraudulento, chambón. Cuando los cronistas de las coberturas a un lado y otro debieron refugiarse en la embajada argentina porque la crisis que se cobró muertos amenazaba el trabajo de la prensa, los medios del macrismo descubrieron que era un golpe sin joda. La lección de que con Evo no había peligro para el periodismo independiente les resbala, ni dudarlo.